nosotros comentábamos al principio del programa que desde el año pasado, mayo ha sido catalogado como el mes de la primera infancia y nosotros queríamos obtener algunos datos desde INAU y es por eso que recibimos a Jorge Ferrando, él es psicólogo y titular de la Secretaría Ejecutiva de Primera Infancia de INAU. Bienvenido. Hola, muchas gracias. Por venir. Muchas gracias. ¿Es verdad que a partir de enero de 2019 INAU superó en la cantidad de niños, la atención a niños? El 59.000 teníamos el número, no sé si es un disparate o está bien. No, estamos arriba de 60.000, la mayoría de ellos a través de los centros CAIF, que es quizás lo que la gente más conoce, porque bueno, ya son más de 430 centros que hay por todo el país, pero también están los centros CAPI, que están a cargo de funcionarios de INAU. Incorporamos lo que fueron en una época guarderías municipales en Montevideo que forman parte del programa Nuestros Niños. También ¿Y los centros CAPI qué son? Centros de atención a primera infancia, pero ¿en qué consisten? ¿Qué son? Son centros que están a cargo de funcionarios de INAU y que atienden desde bebés desde los 45 días hasta los 3 años en atención diaria de hasta 8 horas y que, bueno, hay 36, como digo, en todo el país. También están los centros Nuestros Niños, que son en convenio con asociaciones civiles, y en el marco del Sistema Nacional de Cuidados empezamos con algunas otras innovaciones que fueron surgiendo sobre todo a partir de las demandas de las familias, y yo diría que con estos cambios que se van dando, en donde cada vez hay una mayor participación de las mujeres en el mercado del trabajo y también de quienes somos abuelos y abuelas, sí, claro, que antes capaz que nos hacíamos cargo y que hoy también estamos trabajando. Entonces, claro, hay mucha demanda de atención. Y ahí se ha visto cómo ir involucrando, por ejemplo, a empresas y sindicatos, y entonces hay una línea de centros de primera infancia que son gestionados con aportes de empresas y sindicatos para atender hijos e hijas de funcionarios y también más de específicos la zona. entonces, no tan generales, También, digamos. Cerca del lugar de trabajo, de repente. Cerca del lugar de trabajo, con un horario más extendido y también con una variedad de horas. O sea, yo diría que estamos en el proceso de estos años, ¿no? Pasando de una demanda de servicios de atención de primera infancia que era mucho más acotada a una demanda hoy universal. Mujeres y varones de todas las clases sociales hoy precisan servicios de atención durante su tiempo de trabajo y nosotros buscamos que sean una atención de calidad. Tomando, y también los hogares de 24 horas, ¿no? Que atienden a bebitos, a niños de otro lugar. Ahí estamos hablando ya de situaciones de crisis donde la familia no se puede hacer cargo y que es necesario temporalmente, por una decisión judicial siempre, que ese niño o esa niña pase a la órbita del INAU y entonces puede estar en un hogar o puede ser derivado a una familia amiga, ¿no? Ustedes habrán escuchado seguramente de esta campaña y hay un número importante de niños y niñas que están en esta situación. Funciona, pero también forma parte de la primaria infancia, de los cuidados de la primera infancia. Exacto, ¿no? sí. Por eso decimos que hoy por hoy estamos superando los 60.000 niños y niñas. ¿Qué respuesta tiene esta de las familias amigas? Bueno, en general lo que se ha observado es que cuando se hace la campaña hay una buena respuesta, después en general esto decae y obviamente hay un proceso de selección porque tener la responsabilidad de cuidar un niño o una niña durante un tiempo implica una responsabilidad muy importante porque bueno, los primeros años de vida son claves en el desarrollo de cualquiera de nosotros, clave por el desarrollo del cerebro, clave por los afectos que recibimos, por los vínculos que establecemos y está estudiado también que los procesos de institucionalización, en el sentido de que un niño pequeño pase mucho tiempo viviendo en una institución y no en un entorno familiar, provoca una cierta desestimulación y afecta su desarrollo, ¿no? Entonces, el poder insertarse en familias amigas o lógicamente avanzar en los procesos de adopción cuando están dadas las condiciones, lo más rápido que se pueda son buenas respuestas, digamos. También ¿no? habla de un amor por parte de esa familia enorme, ¿no? Porque generar un vínculo con un niño pequeño, un bebito, ayudarlo, criarlo de alguna manera, aunque ya uno ya sepa que su destino va a ser otro, y luego, por más que el vínculo
pueda permanecer, ¿no? Entregarlos a un nuevo hogar o demás, tiene que ser algo bastante removedor para esas familias. Es muy removedor, es algo que trabajamos mucho en la formación y en la selección de estas familias, en el acompañamiento, porque hay un proceso de acompañamiento permanente por parte de los equipos técnicos, y después apoyar esa inserción, que en muchos casos es a una familia adoptiva y en otros casos es a algún familiar adulto de referencia que pueda darle mejores condiciones para su vida. Volver a un centro de INAU, ¿no? Siempre la alternativa será estas dos opciones que tú planteás. Claro, bueno, este año estamos celebrando 30 años de la Convención de los Derechos del Niño y las Niñas, y justamente uno de los derechos más importantes es el derecho a vivir en familia. Por eso. Pero sabemos que no siempre la familia de origen es la más adecuada. Muchas situaciones de maltrato, de abuso, de violencia se dan en el entorno familiar. Entonces eso nos lleva necesariamente a pensar la integración en familias que sí puedan darle esas condiciones de estabilidad que son fundamentales para el desarrollo, y junto con la estabilidad lo que llamamos el apego, ¿no? Que es como ese vínculo más afectivo, porque todo niño o niña precisa al menos una persona disponible, sensible, que sea capaz de atender a sus demandas y a sus necesidades y que le dé seguridad. La seguridad es básica para crecer. Uno de los puntos que hablabas era el tema del abuso. Hoy se conoció un abuso a una niña muy pequeña. En el Pereira Rosell se detectó el caso, salió ese caso. Y en realidad la consulta es, sabemos que o sea, no es estrictamente tu dirección la que se encarga de este tema, pero sí hay un protocolo entre el INAU y ACE, ¿no? Exacto, es un tema para estos casos, para que los se casos está de trabajando hace tiempo, pero ya hace unos años hay una red institucional de lo que llamamos el CIPIAP, que es un sistema de protección para la infancia y la adolescencia contra la violencia, que todos los años se presenta esos informes, y poco a poco han ido apareciendo más denuncias de situaciones de maltrato o de abuso dentro de la primera infancia. Y entonces, sobre fines de abril, principios de mayo, presentamos una guía, una orientación para todos los equipos de los centros, que, como digo, claro, son porque más en de realidad 500. Los centros, con toda la cantidad horaria que tienen a estos niños de 0 a 3 años, tienen capacidad de detectar si tienen las herramientas. Claro, ¿no? Tú fíjate que todos los días hay hoy por hoy en la órbita solo del INAU cerca de 500 centros atendiendo de lunes a viernes a niños hasta los 3 años. Entonces hay indicios, muchas veces un niño muy inhibido, con algún tipo de lesión física o con dolores, con elementos que pueden ser como señales de alerta. Retraídos tal vez. Que retraídos, no pueden hablar, ¿no? Veces, Claro, sí, ¿no? Que las educadoras, no solo los profesionales que trabajan, que hay psicólogos, asistentes sociales, psicomotricistas, maestros, sino que muchas veces las educadoras que están cotidianamente empiezan a notar esos cambios, ¿no? Y a veces dicen, bueno, pero acá puede pasar algo, ¿y qué hacemos? Entonces, después de que hay un protocolo de actuación donde, dados ciertos indicios, inmediatamente eso se comunique a los equipos donde participa personal de la salud para poder hacer una revisación, dar una orientación, estudiar un poco la situación familiar para ver cuáles pueden ser aquellas personas de referencia más positiva, digamos, ¿no? Para ese niño. Y este protocolo que se presentó empieza ahora un ciclo de capacitación que va a llegar a los equipos de todos los centros para que tengan esas orientaciones, sepan usarlo y sepan cómo manejarlo. ¿En qué forma de taller? O sea, van a ir especialistas a ver el tema de la guía en acción, digamos. Sí, con equipos técnicos de INAU vamos a estar recorriendo todos los departamentos para hacer una formación básica sobre el protocolo y para su uso tanto a los equipos como a las asociaciones civiles, que son quienes gestionan muchos de los centros CAIF, todos los centros CAIF y muchos de los otros centros de primera infancia. Fernando, se habla mucho de los problemas de educación que tiene nuestro país. Es uno de los temas que más preocupa, digamos, a la población, la seguridad, la educación. Pero quizás
la primera infancia es antes, ¿no? Anterior a la educación, y es algo que hay que prestar atención. Se han hecho una gran cantidad de estudios a nivel mundial que hablan de la importancia que es en el desarrollo de ese niño, en esa primera infancia, para un futuro, ¿no? Para futuro hombre que va a ser, para el mujer, futuro, claro. exactamente. ¿Se invierte lo suficiente, se es consciente lo suficiente de la importancia que tiene esta primera infancia en el futuro de estas personas? Bueno, yo creo que sí. A ver, hay varias cosas que me surgen de lo que tú decís. Por un lado, nosotros hablamos del derecho a la educación desde el nacimiento, es decir, que de algún modo me parece que tenemos que diferenciar la educación relacionada con el sistema formal de lo que es la educación que se da desde el nacimiento, donde todos nosotros le transmitimos a nuestros hijos, a nuestros familiares, determinadas pautas y orientaciones y generamos ciertos vínculos. Por otro lado, en el caso de la primera infancia, se fue dando ese cambio del concepto de guardería, ¿no? Que era más bien, bueno, un lugar donde pueda estar cuidado, ¿no? Que duerma, que esté abrigado, a un concepto que le llamamos de educación integral, que implica aprendizajes en lo educativo, pero que implica también cuidados en la salud, aspectos nutricionales que son muy importantes para la primera infancia. Eso, porque acá entra la alimentación, Exacto. entra el amor, ¿no? El apego, el abrazo, o sea, las cuestiones emocionales, la higiene. El cuento, la música, el La juego, recreación, la recreación. hasta la vestimenta, todo lo que forma Claro. la calidad de vida de una persona, ¿no? Exacto, y Claro. todo esto muy vinculado a su grupo familiar, porque ese niño o esa niña no está solo, sino que está dentro de un grupo y donde transmite muchas veces las cosas que aprende en el centro, ¿no? Por ejemplo, algo en lo que estamos trabajando muchísimo es en la alimentación, junto sobre todo con el Instituto Nacional de la Alimentación y también con Uruguay Crece Contigo. Y es notable porque, por ejemplo, cuando se inauguraba un CAIF hace unos años, había bebidas gaseosas, Sí. había determinado tipo de alimentación, de esas que hoy sabemos que No. generan obesidad, Claro, producen claro. diabetes, producen hipertensión. Hoy tenemos jugos, Están tenemos poniendo otro aguas. pienso a la situación. Totalmente, y esto es un cambio cultural importantísimo y que después el niño lleva a la casa y pide fruta, pide verdura y los padres cuentan conmovidos de esto y se animan también a hacer ese proceso de cambio, ¿no? Los CAIF también implican mucho a la familia y bueno, y como hablabas también, tienen una voluntad de resolver el tema de con quién dejarlo de una manera que sea útil y que sirva. Hay un tema de lugar. Yo lo he vivido bastante cercano, el tema de los lugares en los CAIF, a quién se le da, a quién tiene prioridad, y muchas veces Claro. resulta que pasan cosas como las que nos comunica una televidente, que es, yo quería preguntarle al invitado, porque él plantea que en los centros CAIF y en las diversas instituciones que hay para niños de 2 y 3 años, en el caso de mi hija, que trabaja, no encuentra un lugar en el barrio. Es de conciliación y ella está sola, Claro, o sea, es una claro. madre soltera. Y no le han dado, y no le han dado lugar allí, ¿no? Entonces habla de eso, ¿no? ¿Cómo se está resolviendo eso? ¿Faltan CAIF? Bueno, faltan, pero estamos en un proceso de crecimiento muy importante que complementa la pregunta que me hacía Sofía antes. Perdón, me fui para otro nos lado. pusimos- Me olvidé que No, había no, doble. pero Era doble la pregunta de nos Sofía. pusimos una meta de 140 nuevos CAIF, partiendo de un poco más de 400, de 380 a 400 en el periodo pasado. Y hoy esos 140 o están construidos o están en proceso de construcción o se van a construir, porque también en esto hay toda una inversión pública muy importante bajo la modalidad de participación público-privada, que es otra modalidad de construcción, y hay 42 CAIF que se van a construir en ese esquema. ¿Dónde se priorizó? Perdón, Montevideo y vamos a hacer un Canelones. pequeño Sí, paréntesis. sí. ¿En qué estado está eso? Porque eso es todo digamos, es un llamado, es una licitación. Sí. ¿Eso ya está adjudicado? ¿Ya ganó? ¿Ya hay una... Hay un primer llamado que son 15 CAIF y 44 jardines de infantes, porque también coordinamos con ANEP con la idea de que poco a poco ANEP tome los niños de 3 años y el CAIF se concentre más En lo en de 0 a 1 3. y 2 y 0 también. Entonces, está por firmarse el primer llamado, de los 15 CAIF y los 44 jardines. Si se firma en junio, julio a más tardar, que esperamos que así sea, la obra empieza inmediatamente y eso va a abrir horizontes para
situaciones como estas que tú decís, ¿no? Básicamente los CAIF, como los otros centros, tienen 3 criterios de prioridad. Uno que tiene que ver con el nivel de ingresos de la familia, Claro. y ahí se prioriza además situaciones como la de quien te escribió a ti, que si son mujeres a cargo de niños tienen prioridad. Jefas de hogar, claro. Otra, si son jefas de hogar. Otro es... ¿Y padres la- solos? También, aunque se da mucho En menor menos, caso, ¿no? Se da pero- mucho Pero se menos. contempla igual. se Pero contempla sí, igual. claro. O sí, sea, sí, sí, sí. hogares monoparentales, digamos. Hogares Perfecto. monoparentales, fundamentalmente de bajos ingresos. Lo otro es que la concurrencia al centro de primera infancia favorezca las posibilidades de trabajo De los padres del o núcleo de la madre familiar, o el que claro. claro. Y lo otro es situaciones de maltrato, abuso o padres con problemas de consumo de drogas o cualquier otra situación conflictiva, ¿no? En esto, en los 30 años del plan, donde además hay un montón de asociaciones civiles que hacen esto posible, la mayoría de ellas de gente que voluntariamente trabaja en las asociaciones junto a otras cooperativas, la voluntad principal en todos estos años ha sido pasar de un plan que nació sobre todo para la situación de pobreza a una propuesta cada vez más universal. Tal cual. Y eso es parte de este objetivo de los 140 centros que, como digo, o están prontos, hay más de 60 abiertos, o están en obra, o van a estar. Estamos hablando estos del años. proceso, pero ahí estamos hablando también de situaciones que resuelven un tema de una familia, aunque sea monoparental, pero familia al fin, ¿no? Pero fíjate tú que acá me escribe alguien, nos escribe alguien, dice, soy Miguel, estuve en INAU esperando que me adoptaran. La experiencia no es buena, se sufre mucho, la espera es muy mala, me afectó, a todos los niños, todos los sufren, sufren la espera. Yo tenía 3 años y yo pienso, ¿son muchos los que están esperando para ser adoptados? ¿Son muchos los que están en esos centros 24 horas? ¿O estamos hablando que eso se reduce cada vez más en el tiempo? Porque estos otros son situaciones que las vamos resolviendo, de alguna manera vamos paliando una situación familiar, pero esto es otra cosa. Son esas situaciones más críticas que por suerte son minoritarias, por eso cuanto más trabajemos en la promoción y en la prevención y en agarrar a tiempo, ¿no?, las situaciones y los procesos educativos. ¿De cuántos niños son estamos muy hablando? importantes. De esa minoritaria aproximadamente. Yo no tengo claro los números actuales porque no está exactamente en mi área, pero yo diría que en la adopción, un poco por la experiencia de estos años, lo que ocurre es que hay pocos niños con resolución judicial de ser adoptados y pocas personas o familias o parejas dispuestas a adoptar niños después de los 3 años. Entonces, en todo este panorama, lo que hoy se ha generado es que los niños pequeños, si la situación familiar está clara, hay procesos de adopción más rápidos, y hay niños de 5 años y más que es muy difícil que alguien quiera adoptar, ¿sí? Entonces esto es algo que se está trabajando mucho dentro del INAU con el Poder Judicial. Lo que pasa es que hay situaciones que no están claras y eso a veces cuesta de afuera, ¿no? Uno lo ve y dice, pero ¿por qué este niño no se da una vez de adopción? Pero bueno, hay todo un trabajo en conjunto entre hay cuestiones equipos también, técnicos. no, y además hay cuestiones también de que la madre y los padres, o sea, o la familia de sangre, Biológica. digamos, biológica puede aparecer. Aparece, entonces hay un tiempo aparece, y si aparece claro. una vez, Y ya se eso aparece el vuelve a último día, empezar. ¿no? Sí. Una Vuelve a cosa que nos- empezar. claro, que nos llama la Aparece, atención es eso. Quizás quiere realmente hacerse cargo de ese niño, pero cuando se va viendo esa crianza se ve que no es la más adecuada, ¿no? ¿Y No- cuántas chances se le da? ¿Cuántas chances se le da, por ejemplo, a ese padre, madre biológico para arrepentirse? Porque ¿cuánto es el tiempo? Es decir, en el siguiente año, si aparece el padre, ya tiene toda la potestad para... Va mucho en los procesos, no es una cuestión de decir, bueno, tanto tiempo o tal otro. Está claro para todos los equipos de INAU que cuanto más rápidamente se resuelva la adopción, mejor es para el niño, de eso no hay ninguna duda. Esto no lo resuelve el INAU, lo No, resuelve claro. el Poder La justicia. Judicial. Sí. Y cuanto más se trabaja en conjunto también, Claro. mucho mejor. Entonces, Se han acortado igual los plazos. se han No acortado, lo suficiente. No lo suficiente, pero yo insisto en esto porque a veces la población no lo maneja y se genera como una cosa, pero INAU no hace nada, que la ley uruguaya es muy familiarista, ¿sí? Entonces, obliga al máximo a buscar
algún familiar que se pueda de hacer sangre cargo. que se pueda Y hacer solo cargo. cuando hay certeza de que eso no Como sea un último así, recurso, se digamos, habilita la opción, que es un último recurso. Por eso, y vuelvo a lo de los centros de primera infancia, trabajar desde que los niños nacen junto con las familias es clave, es fundamental, porque ahí estamos agarrando en general también a parejas jóvenes, motivadas, interesadas en la evolución de su niño. Podemos solucionar muchos problemas a tiempo, de problemas de desarrollo, problemas de nutrición, problemas de vínculo, y todo eso yo creo que nos asegura, ustedes decían el futuro, yo digo el presente, porque lo que se vive desde el nacimiento es un presente que es muy importante para lo que sigue, ¿no? Y bueno, son ciudadanos desde el nacimiento y bueno, creo que todo este trabajo que estamos haciendo está siendo un cambio importante para la sociedad uruguaya, que tiene el apoyo de todos los partidos políticos, que ha tenido un incremento presupuestal muy importante. Ha tenido el apoyo, pero ¿tiene suficientes recursos? Porque ese es un tema, ¿no? Los recursos destinados a la primera infancia. Cada quinquenio tiene más recursos. Y la opción básica ha sido la extensión de los servicios, ampliar el horario de atención hasta 8 horas, incorporar cada vez más la atención diaria de 1 año y priorizar muy fuertemente el trabajo con las familias. También allí nosotros, en el marco del sistema de cuidados, promovemos talleres con las familias que le llamamos de parentalidades comprometidas, que van en esta línea de el fuerte involucramiento de los adultos en el crecimiento de los niños y las niñas, ¿no? Bueno. Bien, bueno, sin duda es un tema que hay que abordarlo desde muchas aristas. Siempre decimos, ¿no?, que nuestros niños son nuestro futuro, pero a veces cuánto realmente le dedicamos, no solo de tiempo, de recursos y de atención. Este ha sido un poquito. Un pantallazo. Un pantallazo. Apenas introducirnos en el había tema. venido Cristina Lustenberg, Sí, y también verdad. hemos abordado el tema y el De la tema primera del infancia. cerebro y el desarrollo de un cerebro. Es más, en tuvimos ese de también 0 un a 3. proceso de adopción con una mamá y todo el tiempo que le llevó y lo que implica también para Sí. quien va a adoptar, todas las barreras personales, psicológicas que tiene que llegar para ocupar ese rol permanente, ¿no? Exacto. Con ese nuevo ser. Así que Hay quien dice de que en realidad las mamás y los papás también adoptamos, en el sentido de que, bueno, nace un bebé y desde el nacimiento hay muchas expectativas puestas que hay que ver después si la vida las va confirmando, ¿no? Entonces es muy importante esos vínculos que se generan desde las primeras etapas de vida, pero cada vez más la crianza de un niño o una niña pasa por varias personas, ¿no? Porque ya no es solo eso, que la mamá es la principal y es todo, ¿no? Sí, no, Los claro. papás somos igual de importantes, Por supuesto. y además los centros de primera infancia son claves, el entorno familiar, los vecinos, todo eso forma parte de una comunidad que cría y que nacen cada vez menos niños y niñas, ¿no? Entonces sí habrá que ponerse las pilas para que Los que tenemos hay que cuidarlos nacen y mucho. crezcan muy bien. Claro. Bueno, muy bien. Jorge Ferrando, director de la Secretaría Ejecutiva de Primera Infancia del INAU. ¿Se llama director? Bueno, no sé, secretario ejecutivo de la muchas Primera palabras, Infancia pero del sí, INAU. Bueno, algo así, encargado sí. del tema de la Primera Infancia del INAU. Ha sido un placer recibirte. Muchas gracias, Albertina. muchas Muchísimas gracias. gracias.